Vamos a hacer análisis de mallas, ¿sí? Y tenemos lo siguiente. Análisis de mallas. El análisis de mallas provee otro procedimiento general para analizar circuitos usando corrientes de malla que representan las variables del circuito. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, gracias. Sí, Gracias. Ya. Tranquilos, tranquilos, ya seguimos. El análisis de mallas no es completamente general, ya que solo aplica a circuitos planares, ¿sí? Un circuito planar es aquel que puede ser dibujado en un plano y en donde sus ramas no pueden cruzar de un lado a otro de otra manera. Es no planar, ¿sí? Una malla es un lazo el cual no contiene ningún otro lazo dentro de él. Un lazo es una ruta cerrada por donde no se pasa por un nodo más de una vez, ¿sí? Entonces aquí tenemos una malla A, B, E, F, A. Todo esto es una malla y esto es otra malla, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos es esto es una malla y esto es otra malla. Eso es lo que me está diciendo esta parte, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ya con eso ya tenemos identificado lo que es una malla o trayectoria cerrada. Para el análisis se usan las corrientes de malla en lugar de las corrientes de elemento, ¿sí? Pasos a seguir para aplicar este método. Asignar corrientes de mallas I1, I2 hasta IN. Aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a cada malla, ¿sí? Y resolver las N ecuaciones simultáneas. Entonces aquí tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que son corrientes de malla, ¿sí? Aquí ya no voy a decir lo siguiente. Aquí ya no digo que esta resistencia tiene esta corriente, no, ya no. Ni tampoco digo que esta resistencia tiene esta corriente, ¿sí? No, ahora una corriente afecta toda la trayectoria en esa malla. Entonces aquí ya no son corrientes de elemento, ¿sí? Una corriente de elemento, definimos nosotros la corriente que pasa por 6 ohms, la corriente que pasa por 8 ohms, la corriente que pasa por 4 ohms. No, ahora es una corriente que afecta a 6 ohms, a 8 y a 4. La corriente I1 afecta la fuente de 20 volts, afecta la resistencia de 4 ohms, afecta la resistencia de 2 ohms. Y la corriente I3 afecta a la resistencia de 8 ohms, a esta fuente de voltaje controlada por corriente y también afecta a este resistor de 2 ohms, ¿sí? Bueno, entonces, ya con base en eso podemos redibujar de esta manera, aquí. Aquí tenemos este nodo, este y este, ¿sí? Aquí tenemos 3 nodos. Tenemos un nodo aquí, otro aquí y el de tierra. Entonces aquí tenemos la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, ¿sí? ¿Sí queda claro? I1, I2 e I3. Aquí tengo la fuente de voltaje, otra fuente de voltaje y ya. Bueno, entonces dice aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a las mallas 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a cómo propusimos el sentido de la corriente, le vamos a proponer el sentido de caída de potencial a cada elemento, pero para cada corriente que transite por él, ¿sí? Es decir, la corriente I1, si transita en esta forma, está siendo afectada o va a afectar al resistor de 4 ohms de esta manera, sí, porque va a haber caída de potencial. Al resistor de 2 ohms de esta manera, ¿sí? Y ya.
Entonces, con eso ya estamos marcando que hay caída de potencial en 4 ohms y en 2 ohms. Ahora, la corriente I2, pues lo mismo, va a afectar así la caída de potencial en esa resistencia. De este lado va a afectar así, sí, la caída de potencial. Un resistor va a tener siempre caída de potencial. Y este de 4 ohms también. Entonces, de esta manera ponemos más menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí ya estamos diciendo que el resistor de 4 ohms está siendo afectado tanto por la corriente I1 como por la corriente I2. ¿Queda claro? Aquí ya no es como en el caso anterior que nada más teníamos una sola corriente y esa era corriente de elemento. Aquí es una corriente que afecta a todos los elementos, ¿sí? Que están interconectados. Entonces ahora la corriente I3, aquí tiene que ser más y aquí tiene que ser menos, ¿sí? Luego sigue la corriente, entonces aquí tiene que ser más y aquí tiene que ser menos, ¿sí? Para que haya caída de potencial. Entonces la corriente I3 también afecta a la resistencia de 2 ohms y a la resistencia de 8 ohms, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos asignadas todas las polaridades para los elementos. Entonces así tenemos que proceder para aplicar corriente circulante de malla, ¿sí? Todas las corrientes afectan a todos los elementos por las que pasen. Bueno, entonces aplicamos LBK a las mallas 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces tenemos la malla I1. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice. La malla I1, ¿sí? Miren, aquí ya lo estoy poniendo un poco simplificado, pero procede de lo siguiente. A ver, lo voy a hacer acá arriba. La corriente sí pasa por menos 20, entonces ponemos menos 20, ¿sí? Porque aquí está la flechita y entra por menos. Luego más, ¿sí? 4 veces por la corriente que está siendo afectado. Ah, bueno, y 1. Luego más 2 veces y 1, ¿sí? Y que son caídas de potencial. Ahora vemos qué otras corrientes afectan a este resistor que pertenecen a la malla número 1, ¿sí? Ah, bueno, entonces el de 4 también está afectado por la corriente I2, ¿sí? Ah, bueno, entonces aquí vamos a poner menos 4 veces y 2. Sí, recuerden que estamos haciendo voltajes, entonces es resistencia por corriente. Ahora, este resistor de 2 ohms también está siendo afectado por la corriente I3, entonces es menos 2 veces I3 y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Que el sentido de mi corriente I1 es contrario al sentido de mi corriente I2, ¿sí? Porque mi corriente I1 viene así y el de I2 viene así, entonces son sentidos contrarios, ¿sí? Entonces, por ser sentidos contrarios, por eso, aquí en esta parte, ¿sí? Es menos, ¿sí? Y también en esta parte es menos, ¿sí? Porque habrá otros ejercicios donde los sentidos son iguales, es decir, me refiero iguales, en que el primer sentido es así y el segundo sentido también es así. Entonces, aquí, bueno, en esos casos ya no aplicaría un signo menos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo o ejemplificando es que este signo menos únicamente me está diciendo que la corriente I2 va en sentido contrario a como viene la corriente I1, ¿sí? Porque este de 4, pues es este mismo de 4, ¿sí? Es el mismo elemento, entonces ese elemento de 4 ohms está siendo afectado por la corriente I1 y por la corriente I2, pero por ir en sentidos contrarios, que es el caso, ¿sí? Entonces es la resta de este menos este. Bueno, ahora
Ya que tenemos esto, ¿sí? Entonces, ya nada más procedemos a acomodarlos. Este menos 20, sí, pues ya lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces yo ya sumé aquí, ahorré un paso, ya sumé 4 más 2, son 6 y 1, ¿sí? Menos 2 y 3, aquí está, menos 4 y 2, ¿sí? Y el 20 dijimos es igual a 0, entonces nada más acomodamos que estén I1, I2 y 3, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos el método de corriente circulante de malla, pues vamos a encontrar corrientes, ¿sí? Ya no voltajes de nodo, aquí vamos a encontrar corrientes, ¿sí? Y esas corrientes son la corriente que afecta o transita por toda esa malla y cómo afecta a cada uno de los elementos de esa corriente, ¿sí? Entonces, la malla 2, ¿sí? En la malla 2, si ustedes se dan cuenta aquí lo que hice, ¿sí? Es que yo procedí a sumar directamente este 4 más este 2, ¿sí? 4 más 2 son 6, ¿sí? Porque siempre me va a dar así el resultado, porque aquí es más menos, aquí es más menos también, entonces siempre va a ser 4 más 2, 6, 6 sí. Y le resto las que van en sentido contrario, menos 2 y 3, y menos 4 y 2. Y así es muy sencillo, ¿sí? Entonces la malla 2, que es esta, sumaría 6 más 4, 10 más 8, 18 y 2. Aquí está 18 y 2. Y le voy a restar las corrientes porque van en sentido contrario de I1, ¿sí? Sería menos 4 y 1, menos 8 y 3. Menos 4 y 1, menos 8 y 3, eso es igual a 0, ¿sí? Ahí está ya, el de la malla 2. El de la malla 3, que es este de aquí, ¿sí? Lo que tenemos, pues hacemos lo mismo. Primero la corriente principal de esta malla, porque es I3, entonces es sumar 2 más 8, son 10 y 3, aquí está 10 y 3. Luego le resto las otras corrientes, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, de 8 ohms está siendo afectado por la corriente I2, ¿sí? Entonces menos 8 y 2 y menos 2 y 1, ¿sí? Menos 8 y 2, menos 2 y 1, y seguimos con el sentido de la flecha. Entra por la terminal menos de esta fuente, menos 10 y 0. Menos 10 y 0 es igual a 0. Bueno, entonces aquí definimos que las corrientes circulantes de malla son I1, I2 e I3, ¿sí? I0 no es corriente circulante de malla, ¿sí? Por eso hay que hacer esa separación de qué es lo que estamos buscando. I0 no me interesa como corriente circulante de malla, ¿sí? Bueno, entonces ya nada más acomodo los términos, ¿sí? Y también por observación veo lo siguiente, veo esto, ¿sí? Por observación, entonces, ¿qué significa eso? Dice que I0 es igual a I2, ¿sí? Ah, bueno, entonces observo el circuito y dice que I0 es esta corriente, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta, ¿sí? Esa corriente, bueno, a ver, vamos a verlo aquí en el de al lado, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Esa corriente, pues es esta, ¿sí? Transita desde ese punto hasta este punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero observando el circuito, pues esa corriente se llama en realidad I2 también, ¿sí? A ver si me explico. Esta corriente I0 transita de este nodo hasta este otro nodo, ¿sí? Pero observando cómo definimos nuestras corrientes circulantes de malla, pues en realidad esa corriente se llama I2, ¿sí? Es decir, a ver, ¿cuál es la corriente que afecta al resistor de 6 ohms? Ah, pues se llama I2, ¿sí? ¿Cuál es la corriente que afecta al resistor de 8 ohms? Ah, bueno, es que ahí no hay ninguna corriente, es específico. Hay dos corrientes que lo afectan, que es I2 e I3, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la corriente que afecta a 6 ohms? Ah, esa sí se llama I2, nada más es I2, ¿sí? Porque I2, como les acabo de decir, pasa de aquí hasta acá. Entonces, en el trayecto se encuentra nada más a 6 ohms, ¿sí? Entonces, eso es diferenciar, ¿sí?
cuál es la corriente que atraviesa un elemento o las corrientes que afectan otro elemento, ¿sí? Entonces aquí igual, la corriente que atraviesa 4 ohms, pues la atraviesan I1 e I2, entonces no hay una sola corriente, no, pero en el caso de 6 ohms sí hay una sola corriente que se llama I2, ¿sí? Entonces, basados en eso, por eso esta corriente de aquí hasta acá se llama I0, pero si nos damos cuenta, pues I0 es igual a I2, ¿sí? Los elementos que están aquí intermedios, esos no están siendo afectados por una sola corriente, están siendo afectados por dos corrientes, ¿sí? Entonces no podemos deducir de que la corriente que atraviesa 8 ohms es I2, no, es I2 e I3, ¿sí? Y al final de que resolvamos todas las corrientes, vamos a ver qué corriente tiene mayor peso, si I2 o I3 en 8 ohms, igualmente en 4 ohms, vamos a ver si I1 o I2 tiene mayor peso, ¿sí? Bueno, entonces eso lo tienen que comprender. Entonces, por eso aquí, ¿sí? Por eso aquí abajo puse I0 es igual a I2, ¿sí? Porque está bien identificado, ¿sí? Bueno, entonces por eso estoy sustituyendo el valor de I0, que es aquí, que dice menos 10 I0, lo sustituyo por I2, entonces ahora queda como menos 10 I2, entonces ya me quedan las tres ecuaciones, que son estas de acá abajo, con tres incógnitas, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, porque fueron tres mallas, malla 1, malla 2 y malla 3. Por eso aquí, a ver, de lo que les acabo de decir, ¿cuál es la corriente que pasa por esta fuente de voltaje? Pues la corriente que pasa por allí se llama I3, esa sí se llama I3, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Cómo se llama la corriente que pasa por 20 volts? Pues esa sí nada más es I1, porque no hay otra corriente que la afecte, ¿sí? Pero para los elementos que están intermedios en el centro, sí, ahí sí las afectan dos tipos de corriente. Bueno, entonces ya con eso, pues ya nada más establecemos la matriz, ¿sí? Entonces, esta es una matriz, basándonos otra vez en la ley de Ohm, ¿sí? Ahora tenemos R que multiplique a I es igual a B, ¿sí? Entonces, a diferencia del método de voltaje de nodos, esta se llama matriz de resistencias, ¿sí? La otra era matriz de conductancias. Esta es una matriz de resistencia, ¿sí? Y pues aquí lo único que nos, ¿dónde estamos? Lo único que nos falta pues es meter esto a la calculadora y ya me va a arrojar estos resultados, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya teniendo estos resultados, pues ya yo ya puedo inferir si las corrientes que yo propongo pues van en ese sentido o no, ¿sí? Y eso es lo que vamos a comprobar ahorita. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto? Bueno, principalmente la duda es de esto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, Profe, ahí en la malla 3 de la, ahí está la malla 3. Estamos viendo las ecuaciones. no, no ahí era, ahí respetamos el sentido que tiene la fuente. Sí, aquí está la fuente. Aquí la flecha entra por menos. Ahí haces, cuando hagamos eso de mallas, respetamos el sentido que tenga la fuente. Sí, porque estamos sumando voltajes. Aquí estamos sumando voltajes. ¿Por dónde entra la corriente? A ver, por ejemplo, aquí.
y 1. ¿Por dónde entra la corriente? Por la terminal. Por menos. Por eso le pongo menos 20. Aquí por dónde entra? Por Por menos. menos. ¿Sí? Por eso va menos 10 y 0. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces... Fíjense. Ya de este software, sí, así, bueno, déjame cerrarlo. Ya de este software que les dije, ya se generan, si es que ya lo instalaron, ¿sí? O lo pueden seguir haciendo en Tina como ustedes gusten, ¿sí? Aquí yo lo hago, por lo que les comenté ayer, que ya me maneja los sentidos de corriente correctos, ¿sí? Bueno, entonces en este software me genera este acceso directo de 64 bits, este de 32, ¿sí? Entonces en mi caso, pues yo ocupo el de 64, ¿sí? Y ya, se abre y me muestra esta pantalla. Bueno, de allí... De allí tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a pasar a dibujar el circuito, ¿sí? Este circuito de aquí, ¿sí? Eso es lo que vamos a dibujar, este de aquí, ¿sí? Bueno, entonces, pues las resistencias las tengo acá arriba. Eso es muy sencillo, entonces nada más es colocar la resistencia, pues, automáticamente me aparece el cuadro donde te tengo que poner el valor de la resistencia, pues nada más le pongo un 6 porque vale 6 ohms en este caso, ¿sí? Luego, la siguiente resistencia está aquí, ¿sí? Esta ventanita siempre aparece, ¿sí? Entonces nada más es ponerle 4, ya vale 4, ¿sí? Ahora, la siguiente resistencia que está aquí vale 8. Y hay una última resistencia aquí y esa vale 2. ¿Sí? Bueno, entonces si sigue pegado el valor, bueno, el icono de la resistencia, pues nada más le doy escape, ¿sí? Para hacer cualquier movimiento de elementos, pues nada más es con esta flecha de aquí. Y por ejemplo aquí, ¿sí? Yo tengo que rotar esta, entonces le doy clic con el botón derecho del ratón y ya me aparece este menú y aquí viene rotar, ya vienen todas las posiciones en que yo puedo rotar, ¿sí? Entonces aquí, pues la quiero rotar así. Esta también la quiero rotar así. Y esta también la voy a rotar así. Bueno. Igual, si se ven muy chiquitos los elementos, pues ¿qué hacemos? Nos vamos aquí, aquí tengo la lupa, aquí, entonces aquí le doy clic y ya. Puedo darle hasta 2 clics para que se vea un poquito más grande. Entonces aquí puedo reacomodar los elementos y ahorita vamos a ver qué hacemos para que se vea bonito el circuito. Entonces aquí tengo el valor, ¿sí? Aquí está el valor, muevo, nada más es seleccionar, se pone en color verde y lo jalo sin soltar el clic. Igual pongo su valor, aquí lo puedo poner aquí o abajo, donde yo quiera, ¿sí? Y ya. Profesor, disculpe la interrupción. ¿Qué pasó? Mandó un compañero que dice que está en la sala y que no puede entrar por problemas de internet, que si le da a aceptar. Ahorita que nos desocupemos, le damos Gracias. a aceptar. ¿Qué? Bueno. ¿Eres tú Alpizar? No, yo ya estaba, profe. ¿Está hablando? No, era otro compañero. José Luis, profesor, me mandó un mensaje. Ah, es el que defiende a los compañeros. Por eso es el que defiende a los compañeros que nunca pueden entrar. Me mandó un mensaje y me comentó que si le podía yo decir a usted, pero yo solo estoy cumpliendo con lo que me pidió el compañero, pero no, yo no defiendo a nadie. José Luis Rodríguez, eres tú. Mira, José Luis Rodríguez, ¿a qué hora son?
Son 11:30. Lo mismo le iba yo a comentar, pero pues, el compañero me está... 10:35. Sí, profesor, también. ¿Sí? Prudente. Bueno. Sí, profesor. Entonces, tú dile, no sé nada, sí, a la próxima. Ni le contestes. Gracias, profesor. Bueno. Excelente. Entonces, procedemos a poner la fuente de 20 volts, que es una fuente independiente, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos esto, ¿sí? Aquí también tenemos componentes, miren, aquí dice que es batería, fuente de corriente y fuente de voltaje. Aquí está, miren, ¿ya vieron? Entonces la que necesitamos es esta, así en esta posición. Dense cuenta cómo están las polaridades, aquí es menos más, la siguiente es menos más, así entonces hay que buscar cuál es la que nos corresponde, si poner en el circuito, entonces sería esta. Y me aparece su menú, ¿sí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, esa es una fuente de voltaje, no sé si se alcance a ver este menú de aquí, ¿sí? Aquí dice pulso, ¿sí? Entonces, esta fuente pues puede tomar muchas formas, generar un pulso, generar una senoide, una exponencial, ¿sí? Algo que se llama PWL, que es un tipo de señal diferente, ¿sí? Este es una señal de frecuencia modulada, ¿sí? Puede generar ruido, ¿sí? Ruido gaussiano, o podemos definir aquí alguna ecuación de señal, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, que es una fuente de corriente directa, le ponemos en ninguna. En ponerle ninguna únicamente me va a pedir, ¿sí? El valor de la magnitud, que en este caso son 20, ¿sí? Este valor, ¿sí? Dice, esta es la magnitud de la señal usada en análisis de corriente alterna. Ese valor, bueno, ahorita no le damos ningún significado, sí le podemos poner 0 porque no lo necesitamos. Y que necesitamos es una fuente que me entregue únicamente 20 volts de corriente directa, ¿sí? Entonces aquí no, sí que es ninguna, ¿sí? Seleccionamos y nada más me aparecen esos tres campos para llenar, ¿sí? Entonces le pongo 20 y ya con eso hace muy sencillo, ya le pongo OK y ya tiene asignado. Entonces el propio software, bueno, vuelve a tomar otra fuente si es que la queremos poner. Si no la queremos poner, le doy Escape y ya desaparece eso. Nada más hay que checar que seleccionemos aquí con el cursorcito aquí arriba. Bueno, ahora vamos a buscar la fuente de voltaje controlada por corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos fuentes dependientes, aquí están, aquí vienen por nombre, ¿sí? Fuentes dependientes, le damos más y le damos clic en la primera y ya me va a mostrar el icono de lo que busco, ¿sí? Ah, bueno, entonces la primera esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Esta es una fuente de corriente controlada por voltaje. Esta es una fuente de voltaje controlada por corriente. Y esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Si entonces la que nosotros necesitamos es una fuente de voltaje, que es esta, controlada por corriente. ¿Sí? Entonces automáticamente al momento que yo selecciono esto, ya se fija al cursor, ¿sí? Y aquí la traigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es mi fuente. ¿Sí? ¿Cuál es su valor? Ah, bueno, pues su valor es este, ¿no? El que viene en el ejercicio. 10 veces, ¿sí? Entonces es lo que voy a poner aquí, ¿sí? Valor, pues nada más 10 veces y ya. Le doy OK, ¿sí? Y ya le doy otra vez Escape, ya. Bueno, la voy a acomodar de tal manera que se parezca al diagrama, ¿sí? Entonces tengo que poner el signo menos para arriba. Entonces busco en rotación y esa es la que se ajusta, ¿sí? A lo que queremos. Esto, ¿sí? Ya nada más jalo su nombre, ¿sí? Y puedo... Es una fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? Ya. Entonces ya sabemos que dándole doble clic aparece su valor aquí. Y ahí es donde podemos cambiarle. Ya, 10. Le damos OK y ya. Bueno. Entonces procedemos a... Sí.
procedemos a acomodar los elementos. Bien. Aquí, si nosotros queremos que se vea la cuadrícula, ¿sí? Aquí viene el detalle de la cuadrícula que se llama grid, ¿sí? Entonces, aquí le pongo, aquí ya se ve la cuadrícula, ¿sí? Para que ustedes se alineen con los, alineen los elementos. Entonces aquí tenemos esta, y este va aquí, lo jalamos para acá, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, se va a bajar un poquito más para abajo, porque te voy a poner otras terminales allí. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es unir, aquí está el cablecito, ¿sí? Este cable, a diferencia del siguiente, ¿sí? Este únicamente hace cablecitos rectos, y en cualquier forma. Entonces yo nada más le doy clic aquí, y no suelto, y ya, ¿sí? Le doy clic aquí, y suelto hasta que se ponga el verde del otro, ¿sí? Entonces aquí le doy clic. Si yo hago esto, muchas veces si lo agarro y ya, lo pongo. Clic. Y no suelto el clic hasta que ya llegue al otro extremo. Luego aquí. Si se dan cuenta, miren lo que hace en este caso. Bueno, para que no haga esto, sin soltar el clic, lo pongo aquí y ya. Y luego le vuelvo a dar clic otra vez aquí. Y ahora sí ya. Aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, la corriente es la que pasa bueno, está por el resistor de 6, que es el de aquí, ¿sí? Bueno. Este signo menos, bueno, digo este signo más, ¿sí? Me indica, a ver, escuchen bien, a diferencia del TINA, aquí no hay una flechita donde me pueda posicionar en el sentido que yo les dije, a ver, en el TINA sí viene esta flechita, entiendan si viene esta flechita, ¿sí? Entonces dice que la cola de la flechita iría aquí y la otra punta pues iría mejor en este nodo, en este punto, ¿sí? Aquí no, aquí, por eso es cada software lo hacen sus adecuaciones, ¿sí? Aquí lo que me dice es que este punto, el más, ¿sí? Es donde inicia el punto de conexión de la corriente. Ah, pues ¿dónde inicia? Aquí, ¿sí? Aquí, en este nodo. Y este es el punto final donde va a finalizar el sentido de la corriente, que es aquí. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es agarro cablecito, ¿sí? Bueno, me puedo agarrar cualquiera de los dos, mira. Cablecito. Sí. Si se comete un error, pues nada más borramos y aquí lo baja, así, eso no es lo que yo quería. Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Únicamente generé dos cablecitos, este y este, ¿sí? Ahora, esos cables, bueno, espérame, me falta generar otro cablecito aquí, porque aquí uno lo voy a conectar con un cablecito. Y aquí también cablecito, ¿sí? Ahí está ya, ahora sí. Entonces, allí es donde voy a interconectar. Entonces, dice que este punto, ¿sí? Eso es algo similar a lo del TINA, ¿sí? Este punto es donde inicia la corriente, aquí. Entonces nos damos cuenta que aquí inicia la corriente, que es aquí, ¿sí? Y en este punto es donde inicia la corriente y va para acá. Entonces eso es lo que tengo que ver. Bueno, entonces para indicarle eso al circuito, con marcado aquí, ¿sí? De modo de seleccionar, le doy doble clic el cablecito, miren, se selecciona automáticamente, le doy doble clic y aparece este pequeño menú. Entonces aquí voy a poner terminal A, ¿sí? Y al de aquí le pongo terminal B. Bueno, entonces este terminal va donde inicia la corriente, que es este de aquí. Entonces aquí va terminal A. Este cablecito se va a llamar terminal B. Ya, ahora sí ya. Estoy indicando todo al circuito, ¿sí?
¿Dónde inicia la corriente? Aquí. ¿Dónde finaliza la corriente? Aquí. ¿Ya vieron? ¿Sí? Si yo le pongo A, automáticamente se pone en azulito eso. ¿Sí? Bueno, entonces nada más me falta la tierra. Yo nada más agarro la tierra acá arriba. Y ya. ¿Sí? Agarro cablecito, puede ser el recto, porque está recto toda esta parte ya. Y ya así de sencillo es hacer el circuito. ¿Ya vieron? No hay ningún problema para generar este circuito. ¿Sí? Para mover los valores, pues nada más es selecciono, se pone en verde y ya, lo jalo sin soltar el clic y ya lo pongo donde yo quiero ya. Entonces, este tipo de circuitos así bien hechos, pues son los que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de esto de momento? ¿No? Bueno. Profe, ¿Nadie? yo solo tengo Sí. una duda. ¿De dónde sacó la fuente de voltaje controlada por corriente? Aquí. Dependen source aquí. Por eso aquí dice fuentes dependientes. Son dependientes. ¿Sí? Entonces nada más le damos aquí en el más y ya se muestran todas. Entonces esta es la primera. Esta es fuente de corriente controlada por corriente. Fuente de corriente controlada por voltaje. Luego fuente de voltaje controlada por corriente. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, ¿Sí? ¿Te gracias. quedó claro o no? ¿Te quedó claro Sí, o no? gracias. Sí, Sí. Bueno, entonces ya tenemos el circuito armado. Aquí está 6, 4, 8 y 2 ohms. 6, 4, 8 y 2 ohms. Fuente de CD, que es esta. Aquí está la fuente de CD, 20 volts y esta. Fuente de voltaje controlada por corriente 10 veces. Aquí está. 10 veces. Ahí está su valor 10 veces. La corriente que pase por este punto hasta este punto. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Bueno. Entonces ahora ya procedo a ver los resultados en corriente directa, ¿sí? Porque eso es lo que estoy analizando el circuito en corriente directa. Entonces me voy a análisis, ¿sí? Y le pongo análisis dinámico en corriente directa, DC. ¿Sí? Lo que tienen que hacer ustedes es con su teléfono tomar una foto a donde estoy pichando, ¿eh? Es muy sencillo de todos modos, o sea, pero pueden tomar la foto juntos. Y así ya se acuerdan al rato que lo hagan ustedes. Entonces en DC me aparece siempre esto. Bueno, entonces dice que analiza el circuito a una temperatura de 27 grados centígrados, ¿sí? No sé, a lo mejor estamos nosotros a 19, ¿sí? También le podemos poner 19 grados, ¿sí? Este valor, pues este lo dejamos así. Y este de Place Tests, este sí lo dejamos ahorita porque nos va a aparecer una ventanita. Dice mostrar texto o localizar o poner texto, así, le damos OK. Ya. Bueno. Y ya me aparece este texto. El de aquí. Déjenme subir. Ahí está, ¿sí? Bueno. Espérenme. Déjenme irme a ver mejor para acá a la derecha. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Como yo les comentaba ayer, sí, el circuito pues analiza otras características, ¿no? Por ejemplo, aquí ya le puse que a la temperatura de 19 grados centígrados, sí, bueno, ¿qué resultados obtienen? Dice potencia total generada, ¿sí? PGT, y potencia total disipada, ¿sí? Es decir, las fuentes nos va a decir si están generando potencia y cuánta.
Y los elementos, que son los resistores, también cuánta potencia genera. Bueno, ya dijimos ayer que este 20, ¿sí? Es el voltaje de este nodo con respecto a tierra. Este 50, pues lo podemos jalar y lo podemos poner aquí para que sea más explícito, que es el voltaje de este nodo a tierra, ¿sí? Y este de 12.87, que es el voltaje de este nodo a tierra, ¿sí? Aquí no hay pierde, nada más es cosa de ubicarlos bien. ¿Queda claro? Cuando yo selecciono, miren, cuando yo lo selecciono, yo lo puedo jalar y poner donde yo quiera, ¿sí? Sin soltar el clic. Bueno. Ahora, pregunta para, si vamos a lo bueno, a ver, aquí el circuito me manejó voltajes de nodo, me lo está mostrando ahorita, ¿sí? Y a lo que voy yo es a ver si entendieron el ejercicio que estamos haciendo. Ahorita vemos los demás datos. Me voy a situar en el resistor de 6 ohms. 6 ohms, ¿sí? Esas son preguntas de examen y preguntas para evaluación de proyecto. Y me va a responder, vamos a agarrar un valiente. José David López. Aquí está, José David López. José David López, responde o vas para afuera. No responde. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, le escuchamos, profe. Sí, profe. Bueno, ya se fue José David López. Edwin Maciel. Edwin Maciel. ¿Dónde? Bueno, a ver, Edwin Maciel. En tu computadora, pues en teoría tienes abierto este archivo. En teoría, ¿sí? Bueno. Tenemos el resistor de 6 ohms, ¿sí? Tenemos las corrientes calculadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí están las corrientes circulantes de malla. Bueno. Entonces quiero que tú me digas, con base en estos resultados, de aquí, de aquí, de aquí, ¿sí? El sentido propuesto por I2 es el correcto. No fue el correcto. ¿Por qué? Porque ese signo negativo no está diciendo que el sentido de la corriente es al opuesto al que propusimos. Bueno, ahí va tu primera respuesta. Segunda pregunta. Entonces, si dices que es incorrecto, ¿sí? ¿Cómo tendría que ser la polaridad para este resistor? Aquí con I2, así en ese sentido, la polaridad es más menos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser la polaridad? Menos más. Menos más, a ver. Dice que es menos más. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuánto vale el voltaje en este resistor de 6 ohms? $30. Dice que vale 30, entonces son 6 por 5 amperes. Entonces, Edwin, si es Edwin, ¿no? Sí, profe. Dice que aquí vale 30 volts. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahorita con base en sus respuestas. ¿Sí? Bueno, entonces dice que 30 volts deben de ser así medidos, ¿sí? Más terminal positiva del multímetro a la derecha y terminal negativa del multímetro a la izquierda. Entonces nos vamos al circuito y aquí únicamente me aparece, miren, fíjense, voltajes de nodo, ¿ya vieron?
La siguiente es que me aparezcan las corrientes, que está aquí. Aquí está el icono, ¿sí? Y ya, ¡pum! Ya aparecieron las corrientes. Entonces dice que por este resistor de R1 circula 5 amperes en este sentido. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces este sentido indica que aquí es más y aquí es menos. A la derecha es más y a la izquierda es menos. Entonces nos vamos a este punto y dice más menos. ¿Sí? Dice que el sentido correcto es así. Entonces con eso ya comprobamos que lo que nos dice Edwin es correcto, ¿sí? Porque ya el software lo corroboró. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces esa es una corriente circulante de malla. Bueno, ahora vamos a siguiente pregunta. José Ángel, ¿qué es Quirós? A ver, José Ángel Quirós. Vamos a quitar, bueno, vamos a quitar todo esto.